Bueno, hay cosas que siguen generando bastante repercusión en el mundo de lo que ha sucedido con el Real Madrid en el Metropolitano, esto que le ha pasado, y que yo quiero comentar con ustedes, por supuesto, pero la única premisa, la de siempre, acompáñenme hasta el final de este video, vamos a ver eso juntos, y por supuesto, sobre el final, cuando finalice, que ya tengamos todos una idea clara de lo que les quise traer, ustedes me pueden ofrecer sus opiniones, así que no me voy a enredar mucho más con ese cuento, acompáñenme hasta el final, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y bueno, ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y nada, lo que les estaba comentando, varias cosas bastante comentables, valga la redundancia, y que bueno, ustedes saben que a mí me gusta reunir como un popurrí, varias informaciones, varios videos que reaccionar y se los traigo para que lo disfrutemos juntos. Entonces bueno, es lo que vamos a empezar a hacer, nos vamos a pasar en un momentico a la pantalla porque quiero empezar hablando de lo de Osimhen, que mucha gente dirá, pero este, ¿qué hace hablando del Napoli con ese poco de camisetas del Real Madrid por allá atrás? Pero ya van a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces, vamos a la pantalla. Bueno, aquí estamos viendo este gesto que le hizo Víctor Osimhen al técnico del Napoli, Rudy García, que parece que ha tenido un pequeño inconveniente ahí con el nigeriano, y es lo que les estoy mostrando. Un gesto ahí como que, bueno, juega otra formación, dos delanteros, algo así le estaba diciendo, y bueno, un gesto bastante discutible seguramente, que se pudo haber ahorrado seguramente también, y que bueno, ha dejado unas sensaciones bastante lamentables. Lo cierto es que a raíz de eso pasa otra cosa, algo realmente surrealista, increíble. O sea, es que si esto no lo ves con tus propios ojos, es que no te lo puedes creer y es lo que vamos a pasar a hablar en este momento. Y bueno, este es un video que sube la cuenta oficial del Napoli en TikTok. Mucho cuidado. Bueno, básicamente lo que dice la canción o lo que medio entendí es que él no es un chico, no es una chica, sino que es un coco prácticamente, haciendo referencia al peinado de Víctor Osimhen. Espero que esa bendita música no tenga copyright. De todos modos, no sé qué voy a hacer. Espero que no tenga copyright definitivamente. Y lo que les estaba comentando es bastante increíble que en la cuenta oficial de TikTok del mismo Napoli se estén riendo porque este hombre había fallado un penalti. Me imagino que se debe a que, bueno, este quiso tener un gesto de superestrella, no le gustó, entonces realmente una superestrella no falló un penalti, algo así, y trataron de burlarse, además del penalti, porque el video es un poco más largo, también se burlaron del peinado de lo que seguramente es ahora mismo su jugador franquicia, un club que no sale de una polémica, porque si no es de Laurentis, es el otro que se fue, o sea, un montón de cosas realmente increíbles que este club está pasando. Pero bueno, es llamativo porque bueno, al Real Madrid no le viene mal que haya un pequeño incendio en el vestuario del Napoli, porque va a enfrentar al Napoli en menos de una semana y hay mucha gente comentándolo, a mí me pareció llamativo por eso, no es aprovecharse de la situación o tal vez sí un poco porque al Madrid le vendría bien esa importante victoria contra el Napoli. También hay mucha gente diciendo que el Madrid debería aprovechar este incendio porque también el director, ¿cómo se llama el tío? El representante de Osimhen dijo que estaban meditando emprender acciones legales porque esto era inaceptable. Estoy totalmente de acuerdo y bueno, ya veremos cómo acaba la novela, pero sí hay mucha gente queriendo aprovecharse de esto y decir, bueno, vamos a ir por Osimhen a ver si el Real Madrid de pronto, aunque sea, consigue una sesión en lo que es el mes de enero, pero bueno, eso lo veo bastante complicado a día de hoy, al igual de complicado que está la situación entre Víctor Osimhen y su actual club. Pero repito, lamentable ambos gestos, tanto lo de Osimhen al entrenador como lo de la cuenta de TikTok, que me parece increíble. Otra de las cosas que les quiero mostrar, vamos a volver a la pantalla porque ha pasado algo el día de ayer. Bueno, el Atlético de Madrid sube este tweet y dice: Ángel Correa sufre un esguince de grado 1 del ligamento colateral medial de la rodilla. Nuestro delantero realizará trabajo individualizado en la sesión de este martes y queda pendiente de evolución. Y hubo distintos tipos de comentarios porque casualmente colocan una imagen en la que sale Bellingham haciéndole una falta que fue bastante brusca, hay que decirlo. Pero llama la atención que en ninguna de las dos, perdón, en el comunicado no dice cuál de las dos rodillas es la que este hombre tiene el esguince. Otra cosa, ellos no dicen directamente que fue por la patada de Bellingham, pero hacen la referencia a esto y mucha gente lo está comentando en redes sociales, pero es llamativo porque si vamos a ver esta otra imagen, aquí nos vamos a dar cuenta claramente de un futbolista que está disfrutando del partido que han ganado, brincando, caminando con total normalidad y se le ve brincando en el segundo video. Y es llamativo porque un futbolista que sufre un esguince,
que se le torció la rodilla a causa de una patada de Jude Bellingham, que es como tratan de hacer referencia. No debería andar pegando estos botes ahí, creo que es bastante llamativo. De todos modos, también es importante ver la imagen porque la pierna que tiene en apoyo, el apoyo de Correa, no es la pierna que Bellingham le interfiere, porque él levanta la pierna de hecho y Bellingham le roza la pierna en el aire. O sea, es que son unos sinvergüenzas, pero creo que todo esto obedece, claro está, a que ellos mismos saben que nos metieron un atraco espectacular y están intentando decir, bueno, nosotros también nos hicieron algo polémico, no expulsaron a Bellingham en esta situación. O sea, es que realmente asqueroso, pero bueno, así funciona el fútbol español y es muy sencillo realmente engañar tontos a estas alturas de la vida. Pero bueno, ya seguiremos ahí comentando lo que vaya sucediendo, pero de verdad esta gente del Atlético de Madrid es que no tiene ningún tipo de dignidad. Quiero que veamos otro video, repito, hasta aquí hay varias cosas, me quedan dos cosas todavía por revisar, una de Iturralde y una de J. Jordi, una más lamentable para la galería. Vamos a ver primero lo de Iturralde rápidamente. Y bueno, para ponerlos un poco en contexto, Iturralde hace unos años se estaba enfrentando al polígrafo y ojo a las preguntas, que creo que es lo llamativo de esta situación. Ojo a las preguntas y todo lo relacionado con el video. ¿De indicaciones a los árbitros por parte de mandatarios arbitrales? Iturralde ha dicho que no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Que miente. ¿Sabes de la existencia de algún árbitro o auxiliar que fuera claramente antimadridista y haya estado pitando al Real Madrid? Está gorda, ¿eh? Esta es gorda. Esta es crucial. Iturralde ha respondido no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Bueno, es la cara que se le pone al final del video, pero es que esa pregunta creo que estuvo de más. Él mismo, siendo un antimadridista, ¿cuánto daño hizo al Real Madrid estando sobre el césped? Y todavía es que tú lo escuchas hablando, ahora y que hablando de demandar al Real Madrid Televisión por difundir imágenes que no son reales, un montón de estupideces que tiene comentando hace un par de días, pero bueno. Como yo les vengo diciendo, este es un hombre que está metido hasta el cuello y obviamente no le va a quedar de otra. Pero repito, que el mismo sinvergüenza que hace no tanto dijo que el Real Madrid Televisión debería ser denunciado por difundir estas imágenes tratando de generar violencia, que este mismo hombre haya respondido tratando de esquivar el tema del polígrafo, mintiendo y encima de todo esto prácticamente las preguntas son muy en contra de lo que es el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta después de lo que ha explotado el caso Negreira, porque la primera pregunta podemos asociarla perfectamente con eso y lo segundo yo creo que ya es muy bestial y no es solamente Iturralde, muchísimos árbitros antimadridistas han estado ahí en esa situación. Quiero cerrar este video con algo de Jordi, que también es un sinvergüenza más de primera clase y que quiero que veamos algo que ha comentado él por acá. Y bueno amigos, aquí tenemos ya uno de los primeros tweets. Aquí dice vamos Barça, es partido de no sé qué más, que no sé qué. Y dice ahí tenéis el efecto de los videos del Real Madrid. Es penalti, dice aquí. Seguimos por acá. Y seguimos acá porque aquí dice, estaba claro que el arbitraje sería este después del video del Real Madrid. Los árbitros ceden a la presión desde la capital. Aquí coloco una imagen que esto era roja. Aquí por acá también dice que el equipo más favorecido de la historia se dedica a hacer estos videos. Es vergonzoso. Se lo ha retuiteado después de su participación en el Chiringo. A mí particularmente no me genera mucha cosa esto porque obviamente el que vio el partido, yo estaba viendo el partido y ve que ni siquiera le toca, obviamente Yamal inteligentemente se tira, aunque es criticable tal vez su actitud, pero que después de ver la cantidad de repeticiones donde se ve claramente que no hay contacto y este señor lo sostenga y encima que venga a decir esta barbaridad, no me preocupa porque sabemos que este tipo es estúpido y tonto de nacimiento. Yo creo que eso es innegable. A mí lo que realmente me preocupa es que hay 2024 personas y aquí en el otro hay 2666 personas que están de acuerdo con esta estupidez que este hombre acaba de decir. Pero bueno. Creo que hay una frase de un filósofo, no me acuerdo quién lo dijo exactamente, que
hay dos cosas en este mundo del cual se desconocen su tamaño. Lo primero es el universo y lo segundo es la estupidez del ser humano y creo que le encaja perfectamente a este señor que acabamos de leer. Pero nada, toca es despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios con sus opiniones. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao.